Salmo 12. Las palabras del hombre y la palabra de Dios. El título de este salmo dice, al músico principal, sobre Seminit. Salmo de David. El título es como muchos otros en esta sección general de salmos, simplemente indica la audiencia, el instrumento y el autor del salmo. En este salmo, David se queja de las viciosas palabras de sus adversarios, y en contraste, alaba la pura y preciosa palabra de Dios. El problema de los labios lisonjeros. 1:1-2, la desaparición del hombre piadoso y su desafortunado reemplazo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Se desconocen las circunstancias exactas bajo las cuales David escribió este salmo. Podría haber sido durante muchos periodos diferentes de su vida. David sabía lo que era sentir que estaban desapareciendo los fieles de entre los hijos de los hombres. Y David era un guerrero y un soldado feroz, pero aquí vemos que también tuvo que lidiar con las batallas de los chismes y las murmuraciones de los conversadores, ociosos y engañosos. David sabía lo que era sentirse solo en este tipo de batalla, donde parecía que nadie hablaría por él ni lo defendería. En cambio, llevó su caso al Señor. Sentimos que probablemente David hubiera preferido pelear con espadas y escudos que con los chismosos y murmuradores que lo rodeaban. Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón, en lugar de piadosos. David veía alrededor de él a los que hablaban con una lengua ociosa, habla mentira cada uno con su prójimo, y que eran mentirosos de dos caras, labios lisonjeros, doblez de corazón. Y este salmo puede haber venido de la época de la vida de David cuando estaba en la corte del rey Saúl, pero era un blanco de los celos locos del rey. Podemos imaginarnos fácilmente una campaña de susurros viciosos contra David entre aquellos que querían ganarse el favor del equivocado rey. 2. La esencia de los labios lisonjeros es que dicen lo que las personas quieren oír. Hay muchos habladores así hoy día, incluso dentro de la iglesia. Esos que conocen la respuesta correcta para cada ocasión, pero hablan sin honestidad ni transparencia de corazón. Constantemente hablan lo que la gente espera escuchar o lo que se supone que es correcto en lugar de sus verdaderos pensamientos, sentimientos y hechos. 3. Daniel dice que la adulación será una herramienta de ese malvado gobernante mundial que se levantará en el último día. Daniel 11:32. Voice. 4. Hablan con doblez de corazón. El original, un corazón y un corazón, uno para la iglesia, otro para el cambio, uno para los domingos, otro para los días laborables, uno para el rey, otro para el papa. Un hombre sin corazón es una maravilla, pero un hombre de doble corazón es un monstruo. Thomas Adams, citado en Spurgeon. 2, 3-5, una súplica para que Dios juzgue a los que hablan maldad. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. David se sentía algo indefenso contra estos charlatanes destructivos, encontró su refugio en el Señor, a quien suplicó que destruyera la lengua que habla jactanciosamente. Y Benjamin Franklin escribió una vez, ya que no puedo gobernar mi propia lengua, aunque está dentro de mis propios dientes, ¿cómo puedo esperar gobernar las lenguas de los demás? David sentía esta misma frustración con las lenguas ociosas y destructivas de los demás. 2. Es mejor tocar la lengua con un carbón encendido del altar que te la destruyan. McLaren. Por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? David despreciaba estas lenguas destructivas, no solo por lo que decían, sino también por el orgullo que les hacía tan difícil detenerse. Era como si dijeran libremente, nunca podrás hacer que dejemos de hablar como nos plazca. Y, por nuestra lengua prevaleceremos,
levantando y difundiendo calumnias y malas noticias acerca de él, por lo cual Saúl se enfurecerá grande e implacablemente contra David, y el corazón del pueblo se alejará de él. Paul. 2. Para el que profesa ser un seguidor de Jesucristo, solo hay una respuesta a esta pregunta: ¿quién es Señor de nosotros? Jesucristo es nuestro Señor, y Él nos posee en cuerpo, alma y espíritu. Somos comprados por un precio y, por lo tanto, estamos obligados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, incluidos nuestros labios y lengua. 1 Corintios 6:20. C. Ahora me levantaré. Estos habladores destructivos hablaban como les placía, pero no podían evitar que el Señor Dios hablara como le placiera. De una manera maravillosa y dramática, el Señor anunció que actuaría a favor de los pobres y menesterosos victimizados por estos habladores orgullosos e imparables. Y piensen en Dios levantándose en su poder. Cuando se levanta, sacude terriblemente la tierra, nada se interpone en su camino una vez que se levanta. Pobre, enfermo, necesitado, afligido hijo de Dios que suspira, eres tú quien puede llevarlo a este maravilloso estado de actividad. Spurgeon. D. Pondré en salvo al que por ello suspira. David creía que esta era la palabra de Dios para él. L. Ra, uno de los pobres y menesterosos que anhelaban estar a salvo de estos críticos y conversadores destructivos. D. Las palabras de Dios y la maldad de los hombres. 1. 6-7. Las palabras limpias de Jehová. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. A. Las palabras de Jehová son palabras limpias, en contraste con los labios ociosos, de 2 caras, mentirosos y orgullosos de los adversarios de David. Las palabras de Dios son limpias, como si fueran plata refinada, purificada 7 veces. Y, qué contraste entre las palabras vanas del hombre y las palabras limpias de Jehová. Las palabras del hombre son sí y no, pero las promesas del Señor son sí y amén. Spurgeon. 2. Las palabras de Jehová son santas en sus preceptos, justas en sus leyes, llenas de gracia en sus promesas, significativas en sus instituciones, verdaderas en sus narraciones e infalibles en sus predicciones. Que son miles de oro y plata comparados con los tesoros de la página sagrada. Orn. 3. Esto significa que se puede confiar en la palabra de Dios en todos los sentidos. Es buena, pura y probada a fondo. Podemos confiar en que Dios ha probado su propia palabra, pero también ha sido probada por estudiantes, eruditos, críticos y escépticos a lo largo de los siglos, y la palabra de Dios aún permanece. Es como un poderoso yunque que ha desgastado a los innumerables martillos que lo han golpeado. 4. La Biblia ha pasado por el horno de la persecución, la crítica literaria, la duda filosófica y el descubrimiento científico, y no ha perdido nada más que las interpretaciones humanas que se aferraron a ella como aleación de mineral precioso. La experiencia de los santos la ha probado de todas las formas imaginables, pero ni una sola doctrina o promesa se ha consumido en el calor más excesivo. Spurgeon. V. Después de más de 2 siglos de enfrentarse a las armas más pesadas que se podrían utilizar, la Biblia ha sobrevivido y quizás es mejor con el asedio. Incluso en los propios términos de los críticos hecho histórico, las escrituras parecen más aceptables ahora que cuando los racionalistas comenzaron el ataque. Revista T, citado en Bois. B. ¿Hablan de vanidad los pecadores? Dejemos entonces que los santos hablen de Jesús y su evangelio. ¿Hablan palabras impuras? Entonces, que los fieles usen las palabras puras de Dios, que como la plata, cuanto más usada, más derretida en el fuego, más preciosas serán. Robert Choker, citado en Spurgeon. 7. Así como la plata enriquece a su dueño, así la palabra de Dios enriquece a sus amantes. Nada fortalece tanto el intelecto, aclara el juicio, ensancha las vistas, purifica el gusto, aviva la imaginación y educa al hombre en su totalidad. Meyer. Ve, tú, Jehová, los guardarás, los preservarás para siempre. Esta era la declaración de confianza de David en la capacidad de Dios para preservar sus propias palabras.
Dios no solo dio su palabra a la humanidad, su mano providencial ha protegido la existencia y la integridad de su palabra a través de los siglos. Y hay algunos manuscritos y traducciones de la Biblia que traducen esto como, tú nos guardarás, oh Jehová, tú nos preservarás. Sin embargo, según Van Gemeren, existe un soporte manuscrito legítimo para la traducción. Tú, Jehová, los guardarás, los preservarás. Podemos tomar como verdadero que Dios guardará y preservará tanto su palabra como a su pueblo. 2. El salmista estalla en alabanzas por la pureza de sus palabras y declara que Jehová las guardará y las preservará. El los se refiere a las palabras. No se ha hecho ninguna promesa de un avivamiento o renovación generalizados. Es la salvación de un remanente y la preservación de sus propias palabras lo que Jehová promete. Morgan. 3. Dios ha guardado y guardará y preservará su palabra. El ateo francés Voltaire dijo una vez, en 20 años el cristianismo dejará de existir. Mi sola mano destruirá el edificio que se necesitaron 12 apóstoles para levantar. Escribió que en 50 años nadie recordaría el cristianismo. Pero el año en que escribió eso, el Museo Británico pagó al gobierno ruso $500,000 por un manuscrito de la Biblia, mientras que uno de los libros de Voltaire se vendía en los puestos de libros de Londres por solo 8 centavos. Boyce. 4. No renuncies a ninguna línea de la revelación de Dios. Hermanos, no podemos soportar esta teología cambiante. Que Dios nos envíe una raza de hombres que tengan columna vertebral. Hombres que creen en algo y morirían por lo que creen. Este libro merece el sacrificio de todo lo nuestro para el mantenimiento de cada línea de él. Spurgeon. 2. 8. El camino de los malos. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cercando andan los malos. David sabía que la existencia y exaltación de la palabra pura de Dios no eliminaría a los malos. Seguirían existiendo y rondarían por todos lados como pudieran, pero nunca con la seguridad de la victoria final. Y aquí volvemos a la fuente de amargura, que primero hizo correr al salmista a los pozos de la salvación, a saber, la prevalencia de la maldad. Spurgeon. B. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Podríamos sentir que este salmo termina con una nota triste y deprimente. Sin embargo, David fue completamente realista en su perspectiva. Sabía que incluso con la preciosa y pura palabra de Dios disponible para los hombres, muchos de los hijos de los hombres todavía preferirían que se exaltara la vileza. Y, sí, la vileza está en lo alto entre los hijos de los hombres, es porque los hijos de los hombres la prefieren a la severa pureza de la bondad. Un pueblo corrupto coronará a los corruptos y los exaltará. Maclaren. 2. Podríamos decir que David casi lo deja como un desafío. Que los hijos de los hombres exalten la vileza, él exaltaría la pura y preciosa palabra de Dios. Eventualmente todos verían al ganador de este concurso. Dejemos que estos hombres malvados hagan lo peor con Dios ayudándolo. David haría todo lo posible y vería la victoria del Señor.